Maestros y maestras, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un gusto y es un placer saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta primera asesoría para docentes del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. En esta ocasión, esta asesoría la hemos titulado La planeación de proyectos interdisciplinares. Esperamos que sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos mucho todas las facilidades que nos han estado dando la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria, y la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, coordinadora académica de secundaria. También reciban de parte de ellas dos el saludo afectuoso. Es una comisión muy importante que nos dieron las maestras para saludarlos de parte de ellas. El día de hoy hemos preparado esta asesoría con los puntos que ustedes ya están viendo allí. El saludo y la bienvenida, lo cual ya lo dimos por visto, y vamos a pasar al propósito de esta reunión. Es reflexionar y analizar los elementos esenciales que están enmarcados en el aprendizaje basado en problemas, y vamos a darle un enfoque interdisciplinar para cumplir los lineamientos de la nueva escuela mexicana referidos en el Plan de Estudios 2022. Y en esta ocasión me van a estar acompañando en esta asesoría, que van a estar interactuando también con ustedes, el maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallán, de Geografía, el maestro Emilio Chapa de la Fuente, de Historia, y el maestro Jesús Pedro Alcántara Bueno, de Formación Cívica y Ética. Esperamos de muy buena manera que todos ustedes alcancen este propósito, porque es fundamental ir trabajando ya desde el enfoque interdisciplinario. Vamos a comenzar con las finalidades del campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades. Y ustedes ya las han visto, yo creo que ya han revisado de alguna manera estas finalidades del campo formativo, en donde se establece de manera muy clara y de manera muy prioritaria 6 finalidades. Muy importante que los alumnos, que las alumnas adquieran esa identidad personal y colectivo. Tengan también muy bien ubicados esos principios éticos y esos valores democráticos que los van a hacer mejores ciudadanos. Tengan también esa relación de cuidado del medio ambiente, y definitivamente hay que despertar en ellos esa conciencia histórica y esa conciencia geográfica. Adelante, es la siguiente lámina, por favor. Les estamos dando aquí una sugerencia, una ruta, un camino para que ustedes, desde su perspectiva, desde el trabajo colegiado que realicen en sus escuelas, elaboren esos proyectos interdisciplinares que nos van a ayudar precisamente a cumplir con uno de los preceptos del Plan de Estudios 2022, que se refiere a la integración curricular. Lógicamente tenemos que partir del Plan de Estudios 2022, del programa sintético y del programa analítico. Recuerden ustedes, maestros y maestras, que el programa analítico no es un documento administrativo, es un documento para llenar un requisito, no es tampoco eso, sino que el programa analítico es un documento en acción permanente, en cambio permanente y en ajustes necesarios, siempre y cuando sea necesario realizarlos. Ese programa analítico que cada una de las escuelas estableció de manera prioritaria. Entonces, es muy importante que partamos del programa sintético, que nos maneja los contenidos obligatorios que tenemos que dar, pero el programa analítico nos va a permitir también realizar un codiseño, integrar aquellos contenidos
que no estén en el programa sintético, pero que dado el contexto sea necesario también integrarlos. Y ustedes saben perfectamente que en este proyecto las disciplinas que van a trabajar de manera colegiada son geografía, historia y formación cívica y ética. Ese proyecto debe de partir de una problemática social. Por eso estamos hablando de enseñar a nuestros alumnos dentro de su realidad y dentro de su contexto, dentro de esas problemáticas que estén en su territorio. Los contenidos y los PDA es muy importante identificarlos en nuestros programas y establecer esa vinculación, esa relación y esa selección para que todos aquellos contenidos y PDA que seleccionamos de las 3 disciplinas vayan después en las actividades a realizar el trabajo que queremos lograr, la integración curricular. Aquí tenemos una especie de distribución trimestral de una propuesta que es muy importante que al inicio del ciclo escolar ustedes la tengan. Es fundamental y es definitivo que ustedes desde agosto, desde que estábamos haciendo allí la fase intensiva de los consejos técnicos escolares, tengan ya una visión general, sobre todo de los PDA, para que ustedes tengan una distribución trimestral y anual para que los contenidos, los PDA, no vayan a quedar rezagados al final del ciclo escolar. Entonces, ustedes están viendo en esta distribución trimestral que hicimos en geografía, ahí ustedes están viendo para el primer trimestre 13, para el segundo 13, para tercer grado 12 PDA. En el tercer periodo o trimestre. Primero, segundo y tercero están enmarcados ahí arriba. En historia, igualmente, también están distribuidos por trimestre los PDA. De tal manera de que ahí en total nos está dando en primero 45, en segundo 65 y en tercero 69. En formación cívica y ética, maestras y maestros, ustedes saben perfectamente que ahí tenemos tanto en primero, tanto en segundo como en tercer grado, 16 contenidos que corresponden a los 16 PDA. Es muy importante también que ustedes consideren los ejes articuladores al momento de realizar su proyecto interdisciplinario. Adelante, maestro. Y bueno, la metodología que estamos nosotros aquí proponiendo y es la que está establecida o sugerida para nuestro campo formativo es la de aprendizaje basado en problemas. Ustedes ya la conocen, ustedes ya la han estado manejando. Esta es la metodología que nosotros debemos de usar al momento de que hacemos nuestra presentación, de que elaboramos nuestras planeaciones. Hoy, la metodología sugerida de la nueva escuela mexicana es por proyectos. Y en este caso, aprendizaje basado en problemas es la propuesta que nos está haciendo, propuesta metodológica que nos está haciendo el Plan de Estudios 2022. Lo saben ustedes perfectamente que ya tenemos allí las 6 fases identificadas y en cada una, ¿qué es lo que estamos haciendo? En Presentemos es el inicio que ustedes están planteando una reflexión inicial. Se introduce el escenario a partir del cual se podrá reflexionar sobre una problemática social. En Recolectemos se exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos. En Formulemos se determina con claridad el problema sobre el cual se va a trabajar. En Organicemos la experiencia se plantea una ruta de trabajo para el proceso de investigación o de indagación. En Vivamos la experiencia se guía a los alumnos a una indagación ya específica para comprender de manera un poco más profunda cuál es esa problemática que se va a analizar o a revisar. Y lógicamente en la última etapa estamos hablando de los resultados y de los análisis. Ahí, como quien dice, se realiza un corte para visualizar aquellos avances que se hayan logrado a través de las actividades que están planeadas por ustedes.
y se plantean también la forma en que ustedes van a divulgar estos resultados. Adelante. En esta ocasión hemos elaborado una propuesta de un proyecto integrador. Esta lámina nos da una idea bastante clara, bastante precisa de cómo nosotros, al momento de que estemos planteando una planeación interdisciplinar, tenemos que establecer de manera muy clara cuál es esa problemática que se va a analizar desde las tres disciplinas. ¿Cuál es ese título del proyecto que lo van a llevar en las tres disciplinas? En el caso de primer grado, porque en primer grado tenemos nosotros las tres disciplinas: geografía, historia y formación cívica y ética. En el caso de segundo grado, nada más estamos con historia y formación cívica y ética. Entonces, es muy importante también uno de los elementos que nos van a dar que logremos o que avancemos en esa integración curricular va a ser lo referente a establecer una evidencia integradora por las tres disciplinas. Entonces, y aparte la aportación disciplinar, y es muy importante identificar aquellos contenidos y aquellos PDA que también son los que vamos a resolver o son los que vamos a estudiar a través de este proyecto interdisciplinar entre geografía, historia y formación cívica y ética. Adelante. Ahora sí, mis compañeros Jesús Pedro Alcántara Bueno, Emilio Chapa de la Fuente y Jorge Alberto Hinojosa Magallán estarán estableciendo ese proyecto integrador, ese proyecto interdisciplinar a través de cada una de las fases que ya hemos presentado. En este caso, vamos a comenzar con el maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallán las actividades que se proponen en la primera fase de presentemos. Adelante, maestro Jorge. Buenos días. Comentarles, ¿verdad?, que en esta primera fase presentemos, ¿verdad?, se trata de introducir la problemática, y la sugerencia que nos dan es que sea a través de una lectura o de una imagen. En este caso, nosotros seleccionamos unas notas periodísticas, ¿verdad?, en donde el alumno va a tomar conciencia geográfica de su espacio geográfico acerca de los acontecimientos que se suscitan en determinado espacio geográfico. Así pues, tenemos que previamente les encargamos recortes de periódico de conflictos territoriales, de guerras, de sucesos y sobre todo, como lo habla nuestro título de esta problemática, el proyecto de una cultura de paz ve sus retos, ¿verdad?, y sus conclusiones. Entonces podemos clasificar en hacer un noticiero periodístico y la clasificación que sea local, ¿verdad? Las noticias locales las seleccionamos, nacional y mundial. Es decir, todo esto tendría que ser registrado en su libreta de notas de los alumnos para que vayan infiriendo las ideas acerca de estos conflictos territoriales que se presentan en México y en el mundo. Todo esto, ¿verdad?, tendría que ser evaluado porque tendría que aplicar algunas actividades como son en un mapa de México o en un planisferio, ubicar donde se suscitan esos conflictos y en una coevaluación que mencione las causas y consecuencias de dichos conflictos territoriales. Adelante. En el caso de historia, maestro Emilio, ¿ahí qué actividades se proponen? Bien, pues buenos días a todos. Un gusto saludarlos como siempre. En comentario de lo que el maestro Jorge acaba de abordar hace un momento, solamente para recordarles que en una de las láminas que ya el maestro Ángel Zárate presentó, establecemos ahí los contenidos y los PDAs que se van a ver por cada una de las disciplinas y que ustedes también tienen ya en sus zonas, en sus escuelas, los cuadernos digitales donde aparecen estos proyectos. En este caso estamos trabajando el proyecto para primero de secundaria.
están establecidos ya en el cuaderno que les digo, que ya tienen en sus escuelas, eh, los proyectos para segundo y tercer grado de secundaria, también para que puedan revisarlos y en caso de que haya alguna situación que quieran comentarnos, nos los hagan saber a través del chat. El chat, agrego, no es para tomar asistencia de los que están presentes en la reunión. El chat es únicamente para que ahí ustedes externen sus opiniones y sus comentarios al respecto. Y ya al final de la presentación aparece un código en el que les va a implicar entrar a un formulario de Google y ahí sí ya ese formulario nos sirve a nosotros para establecer la asistencia a la reunión. En el caso de historia, después de ver lo de geografía, también podemos iniciar como una serie de preguntas, como una serie de imágenes. Ustedes decidirán cómo inician sus proyectos, sus espacios de trabajo en el aula. En este caso les proponemos que planteemos situaciones que se dan en relación con el bullying y que busquemos la manera de relacionarlo con aquellas situaciones que han vivido los pueblos originarios, los pueblos indígenas, afromexicanos, a través de la historia de México, que como bien sabemos han padecido una serie de situaciones de discriminación, de violencia, de exclusión y demás cosas. Para esto podríamos plantear preguntas, como les digo, o ver algunas imágenes, con la intención de que al momento de plantear las preguntas, el estudiante pueda, al final de la primera parte de la presentación, redactar algún texto con conclusiones sobre cuáles son las condiciones actuales de esos pueblos originarios y afromexicanos y que nos sirva ese registro en su libreta o ese registro en algún otro espacio donde ustedes consideren que debe hacerlo, como una forma de evaluar esa participación y esa primera intención de los estudiantes de acercarse a una problemática de su propia comunidad. Como sabemos, no estamos ajenos, en muchas zonas aparecen esas situaciones de violencia y de discriminación, de bullying en general, y pues a partir de estas situaciones es que podemos plantear toda esta serie de preguntas y de imágenes de inicio. Adelante, maestro Pedro. En el caso de formación cívica y ética, el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno va a hablarnos ahora de qué actividades se sugieren desde la disciplina de formación cívica y ética. Este orden que ya establecimos, ya abordamos la primera fase, ya lo vamos a continuar ahora sí en ese orden. Adelante, doctor. Buenos días, estimados colegas. Es un placer, un gusto saludarlos por este medio. Esperando que en esta reunión ustedes encuentren un proyecto que sumen esfuerzos de las 3 asignaturas que estamos presentes. Rápidamente en esta actividad, antes de presentarles la actividad en esta primera fase que es la presentemos, yo quisiera dejar en claro un marco en el cual nos vamos a mover. El marco es la problemática que detectamos o en la cual se desarrollan las 3 asignaturas con actividades. La problemática es en la comunidad escolar es la discriminación y el acoso basado en diferencias culturales, sociales, étnicas, que son problemas persistentes y afectan la convivencia diaria. Hago esta aclaración porque es importante que ustedes vayan ubicando que todas nuestras actividades se desprenden de esta problemática, así como los PDA que escogimos para los mismos y los contenidos. Haciendo este marco en el cual nos vamos a mover, les presento una actividad de inicio. Presentemos, es importante rápidamente que los estudiantes entren de lleno en su contexto inmediato, en su vida cotidiana, con algo que pueda detonar sus conocimientos previos, del cual puedan hablar. Aquí no les pregunten cosas de contenido específicas que van a tener que ir investigando más adelante. Partan de hechos comunes y cotidianos para detonar sus conocimientos previos. En este caso, ustedes tienen ahí, esta actividad la pueden ustedes hacer en equipo o individual. En esta actividad van a reflexionar sobre la violencia a través de una lámina, de un dibujo,
de una figura o de varias láminas. En el proyecto que nosotros elaboramos, ahí vienen varias láminas. Pero no nada más las van a observar, es importante que ustedes los hagan reflexionar sobre esas láminas con esas preguntas que tienen ustedes ahí. Observar la imagen, quiénes provocan el conflicto, por qué se cree que este conflicto está ocurriendo, cómo nos afecta la situación y qué sugiere para resolver el problema. Es importante que después de esta actividad el grupo socialice sus preguntas y pues yo les recomendaría que utilicen en este momento para socializar y concentrar las preguntas un organizador gráfico donde vengan preguntas, respuestas que hizo cada equipo, si va a ser por equipo, y luego conclusiones de esas respuestas buscando las semejanzas y diferencias. La última parte de esta actividad que les preciso debe ser a lo largo de todo el proceso es la evaluación formativa. Cada fase va a llevar su evaluación formativa. En este primer momento se trata de ver si el ambiente de aprendizaje que estamos logrando en el salón da la confianza para que los alumnos participen adecuadamente. Hay que observar la participación de los alumnos y a la vez registrar la misma. Creo que con esto tenemos bien delimitada esta primera actividad que parte de la metodología de la fase presentemos. Bien. En la siguiente fase, que es recolectemos, la idea es que se recuperen saberes sociales y escolares, que se apropie el alumno de esos saberes. Y también se sugiere la aplicación de técnicas, ¿verdad?, para definir lo que se pretende, clarificar las ideas y establecer todos los factores que convergen en una problemática dada en un espacio geográfico. Dicho esto, tendríamos que sugerir preguntas detonantes que empiecen a hacer un conflicto cognitivo en el alumno, ¿verdad? Establecer ese conflicto en el alumno sería: ¿qué entiendes por un conflicto territorial? Que empiece a definir. 2, ¿qué conflictos territoriales conoces? 3, ¿cuáles son las causas que originan un conflicto territorial? 4, menciona las consecuencias que se dan ante los conflictos territoriales. Y el quinto, igual de importante, no por el orden, ¿verdad?, es que el alumno tome conciencia, ¿verdad?, en qué afectan su comunidad dichos conflictos territoriales, en qué afecta dentro del contexto social en que se encuentra inmerso, y empezar a procesar esta información. Aquí se sugiere también una lectura, ¿verdad?, en el libro de texto que se llama Conflictos Territoriales, Causas y Consecuencias. Esa lectura está en las páginas 38-41. Empieza ya a ubicar en este contexto a los alumnos en esa problemática. Adelante, maestro Emilio. Muy bien, maestro, muchas gracias. En la fase nuestra de trabajo áulico, ya cuando estamos trabajando con el proyecto de Construyendo una Cultura de Paz, Retos y Soluciones, que como bien sabemos partió de una problemática relacionada con la discriminación, el acoso, basado en diferencias culturales, étnicas, sociales, que son problemas que persisten en nuestras comunidades. Entonces, la relación que en la primera parte intentamos hacer con lo que las comunidades afromexicanas, indígenas, afrodescendientes están padeciendo o padecieron a lo largo de la historia hasta hoy, nos sirve para que en la segunda fase nuestros alumnos observen una serie de imágenes para que a partir de ahí puedan definir aquellas rebeliones o levantamientos de pueblos indígenas y afromexicanos en la historia. Se pueden plantear, se pueden mostrar una serie de imágenes que el propio libro de texto maneja,
y en otras fuentes de consulta que ustedes tengan disponibles. En el cuaderno que les comento que ya tienen de manera digital, que deben tener en su escuela, ahí están las imágenes ya sugeridas que ustedes pueden mostrar en el caso de que así lo consideren necesario. Una vez que ya tengamos las imágenes, entonces podemos organizar la participación del grupo. Bien decía hace un momento el doctor Pedro, si deciden que sea a nivel individual, que sea a nivel por equipos. Aquí la parte interesante es que trabajen en colectivo los estudiantes, porque los proyectos se prestan para que organicemos el trabajo a través de equipos en los que el estudiante interactúa y convive y nos permite inclusive observar esa forma en que participa el estudiante, cómo convive con sus compañeros, para desde ahí marcar las directrices del trabajo áulico y las reglas del trabajo áulico dentro de los equipos. Una vez que ya organizamos a los grupos, al grupo, pueden trabajar con preguntas que lleven relación con las imágenes, obviamente. Pueden hacer un guión de observación. Ustedes recordarán que en planes anteriores, en programas anteriores de historia, se manejaban ya estas situaciones de manejar un guión de observación ya fuera de videos o ya fuera de imágenes, donde se plantean preguntas al respecto de qué observaron, qué ideas les inspiran las imágenes, qué los hacen sentir, qué piensan sobre ellas, si conoce alguna historia previa de rebeliones, si conoce alguna de las imágenes y puede reconocer a qué rebelión pertenece o a qué se refiere esa imagen. Y bueno, con esto pueden elaborar un collage para que los estudiantes intercambien imágenes, recorten, peguen y utilicen el trabajo que tienen en equipo para tal efecto. Y ese collage obviamente pues sigue siendo parte de nuestro portafolio de evidencias. Se integra a la evidencia del trabajo de la semana o del día, porque pues no debemos olvidar que el proyecto se trabaja de manera interdisciplinaria con la intención de que el estudiante presente una evidencia integradora de las 3 disciplinas. Y en este caso la propuesta es que el estudiante elabore un protocolo en el que pueda proponer acciones para prevenir y atender conflictos que se presentan en sus escuelas, en su salón, en su comunidad. Adelante, maestro. Después de haber detectado los conocimientos previos del alumno, recuerden, sobre una situación de contexto inmediato que es conflictos en situaciones de violencia, vamos a pasar a la fase de recolectemos. Aquí les proponemos 4 actividades. Miren, yo les voy a hacer franco. No tienen ni que hacer las 4, pueden hacer 3, pueden hacer 2, pueden agregar 5. Todo dependerá de las condiciones y situaciones de su escuela, de sus grupos. Qué bueno que el proyecto, la problemática que estamos planteando, que es la violencia detonada de el no respetar la diversidad de todos en la escuela, fuera uno de los problemas que ustedes detectaron ahí en su escuela. Si no lo fuera, mi recomendación es que estas fases que estamos siguiendo en este problema, ustedes las pueden aplicar a cualquier otro problema que ustedes detectaron en el diagnóstico. Como son tantas las actividades de esta fase, las voy a enumerar rápidamente. En la primera actividad, el alumno en equipo de trabajo dialoga y reflexiona sobre la problemática que ya les había mencionado, sobre el acoso, la violencia, la discriminación que se detona del no respeto a la diversidad. Para ello, ahí tienen ustedes una serie de preguntas, las cuales el alumno puede contestar, después socializar y esquematizar. Es importantísimo que la socialización no quede al aire, maestros. Yo siempre les voy a recomendar que usen un organizador gráfico en el pizarrón. No hay otra manera de hacerlo a veces en nuestros salones de clase. Hagan un pequeño diagrama donde concentren esta información, la información más relevante de las preguntas, y que el grupo vaya llegando a conclusiones
similitudes, diferencias, para ir construyendo el conocimiento colectivo que necesitamos ir construyendo en todas estas fases para llegar a la propuesta de una solución del problema que estamos nosotros enfrentando. Como ustedes ven, esas preguntas no las voy a leer, las tienen ustedes ahí, son preguntas que van a ir permitiendo al alumno ir profundizando un poco más en el problema, en la cultura de paz, en la discriminación, en la convivencia. La número 2, la pasamos por ahí, no hay otra actividad. Bueno, nos faltaron ahí algunas actividades en la gráfica. Yo les voy a ir aquí, no, aquí están del lado, no las veía, están del lado derecho, en verde. En la primera, los alumnos definirán, fíjense aquí, ya podemos empezar a definir, eso depende de ustedes. Ya podemos en esta fase definir algunos de los conceptos que las preguntas me van a ir refiriendo, como son la violencia, ¿qué es la violencia? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué es la cultura de paz? Y irlos definiendo, anotándolas en su cuaderno, para después, en otra fase posterior, que la vamos a ver, profundizar en ellos. Otra actividad propuesta aquí es que los estudiantes pueden observar y escribir ahí en su libreta cómo se manifiesta un conflicto, cómo se manifiesta la paz, la violencia en situaciones familiares y escolares. En esta actividad, la recomendación es usar yo les recomendaría un cuadro de doble entrada donde pongan conflicto, violencia, acoso como concepto, enfrente definición de él y luego ejemplos en la familia, donde se presenta en la escuela o en la comunidad. Primero, pues, si se presenta en la familia, sí, no. Luego, si el conflicto o la violencia se presentan, sí, no. Y que vayan explicando con un ejemplo en sí, sí o por qué no. Es decir, un cuadro o la entrada que organice toda esta actividad por espacio y presentación y lo rápido que lo vamos haciendo. No lo pongo aquí, pero lo van a tener. Estos esquemas que les estoy platicando, ya cuando se les entregue a las escuelas los proyectos de interdisciplinarios o integradores curriculares. La otra actividad sugerida por ahí es, al terminar el análisis anterior de todo esto, de esta fase, podemos hacer una exploración de campo para comprender mejor la problemática. En esta fase de recolección, pues su concepto nos dice, vamos a recolectar la más información posible, porque la fase que sigue hay que plantear un problema. La evaluación de esta fase, ahí la tienen ustedes, la participación, autoevaluación, coevaluación, realimentación del trabajo que se va realizando y una guía de observación y la libreta de los alumnos, en términos generales. Muy bien. En la siguiente fase, maestro Jorge, formulemos el problema. ¿Qué es lo que propone geografía? Sí, miren, aquí entra uno de los aspectos que nos señala la nueva escuela mexicana, donde el alumno tiene que analizar, reflexionar y tomar decisiones, ¿sí? En base a eso, tendría que precisar el problema, definir el problema a tratar. Es decir, vamos a registrar las inquietudes y las curiosidades de los alumnos sobre el tema, qué es lo que quieren saber sobre eso. Entonces, también se sugiere que retomemos una lectura en el libro de texto gratuito que vienen los conflictos de México por la lucha de los espacios territoriales. Eso se encuentra en la página 28. Y aquí se pretende que se pretende hacer un tríptico en donde van a ir las ideas, sus conclusiones y sus observaciones acerca del tema. Y todo esto va a ir en el proyecto integrador de las 3 disciplinas a una infografía.
¿verdad? Estamos anexando desde la primera que fue presentemos, ¿verdad? Se están haciendo ya actividades que van a redituar en la infografía, ¿verdad? O sea, el tríptico, las conclusiones que llegó el alumno, pero también podemos guiarlos con las siguientes preguntas, con 4 básicamente, que serían, para ti, ¿por qué es tan importante el conflicto territorial que se da entre, y según las notas periodísticas que tienen, ahí tendría que ubicar sobre qué quiere hablar al respecto? También decirles, ¿verdad?, cómo afecta o se relaciona este conflicto en su comunidad. Eso es de suma importancia. Y tenemos una tercera pregunta, ¿verdad? ¿Qué soluciones pudieran presentar para solucionar dicho conflicto? Y la cuarta y última sería, ¿de qué manera pudiera contribuir, ¿verdad?, sus observaciones, sus opiniones para la resolución de esta problemática? Dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, hay actividades que van a invitar a la reflexión y al análisis del alumno. O sea, ya está haciendo un procesamiento de toda la información. Y repito, todo esto va a una infografía. Gracias. Muy bien, en la misma fase, en el caso de formulemos el problema para la disciplina de historia, les propusimos por ahí en el proyecto que les comento que ya tienen de manera digital, la observación de algún video o de alguna lectura que nos dé un poco de información relacionada con lo que estamos planteando esta problemática. Es decir, el video tiene una relación con el bullying, con el acoso, con la discriminación, con aquellas situaciones que detectamos y que hemos estado trabajando desde el inicio de la primera fase, en la fase de presentemos, para que una vez que observemos el video o hagamos la lectura o tengamos la actividad ya dispuesta, el alumno proponga algunas preguntas que sean emanadas de ellos, es decir, que ellos se planteen preguntas propias para que les permita encontrar el origen de alguna de las rebeliones que ustedes pueden plantearles o que ellos mismos pueden seleccionar. De esta manera, cuando llegan a la parte final de la fase donde van a tener que escribir algunas conclusiones, registrar algunas respuestas en sus libretas, obviamente tomando como referencia las preguntas que ellos se plantearon. Recordemos que la intención del proyecto es avanzar hacia la construcción de una cultura de paz, retos y soluciones. Y lo que comentaba el maestro Jorge en relación con la infografía, pues es una situación que proponemos para que el estudiante al final presente una serie de productos que puedan ser observados durante la Feria del Conocimiento, durante la propuesta dentro del aula, durante la muestra que hagan de aula en aula. Ustedes decidirán la manera en que van a presentar esa situación. Entonces, esta es la propuesta de la tercera fase. Adelante, maestro. Sí, bueno, lo que nos compete en esta fase en formación cívica y ética es formular un problema. A lo mejor me dirán, pues ya teníamos la problemática. Sí, esa problemática nos origina el punto de partida, los conflictos violentos en donde no hay el respeto a la diversidad, pero el grupo tiene que hacer su propio problema, tiene que, desde mi punto de vista, centrarlo en una sola pregunta para que pueda después generar actividades en su solución. En ese sentido, la lámina anterior, en ese sentido les proponemos este esquema que lo hicimos como una serie de pasos porque creemos que aquí ya empieza un trabajo muy fuerte y muy preciso para llegar a resultados no difusos, sino bien precisos. En la parte 1, en el primer paso, nosotros partiendo de esa temática o problemática
que ya hemos anunciado y enunciado los compañeros Emilio y Jorge en este momento, que son los conflictos con situaciones de violencia, desprendidos un respeto, el no respeto a la diversidad o a las diferencias personales, ya los hemos abordado en la fase 1 y en la fase 2. En este momento, una guía con preguntas nos permite explorar un poco más todavía. Ahí tienen ustedes las preguntas. ¿Qué tipo de conflicto o situación te gustaría o te interesa investigar? Lo primero, de todo lo que estamos viendo, ¿qué es lo que te interesa investigar o qué te interesaría? ¿Quiénes son los participantes o los principales participantes involucrados en este conflicto? ¿Cuáles son las causas principales que originan el conflicto? ¿Cómo afecta este conflicto a la convivencia en la comunidad? Y luego la última pregunta, ¿crees que es posible solucionar a través de una propuesta o ayudar a que este conflicto se solucione? En esa guía de preguntas vamos precisando qué es lo que quiere el alumno. En el paso 3 vamos a delimitar el problema que va a estar presente en nuestro proyecto. Lo vamos a ir delimitando poco a poco en base a la reflexión de esas preguntas hasta llegar al paso 4, donde se formula. El grupo tiene que formularlo, pero no crean que lo van a hacer ellos solos. Tienen ustedes que asesorar, orientar a los alumnos para conformar una pregunta parecida a esta que tienen aquí. ¿Cómo disminuir la violencia? Puede ser hasta ahí, en nuestra escuela. ¿Cómo disminuir la violencia en el salón de clases? ¿Cómo disminuir la violencia verbal en el salón de clases? ¿Cómo disminuir la violencia física en la escuela? Es decir, yo les planteo una pregunta que no necesariamente tiene que ser la que el grupo redacte para trabajar ahora sí su proyecto. Pueden en esta pregunta ver todos los elementos. ¿Cómo disminuir la violencia, la discriminación y el acoso en nuestra comunidad escolar? Puede ser 1 o 2 o 3, los 3 elementos o uno solo. El grupo decidirá junto con ustedes cuál es el problema que van a enfrentar. Rápidamente, por ahí en la siguiente lámina les presento cuál es la propuesta de evaluación formativa. Ya no me entretengo, revísenla rápidamente. Es valorar la toma de decisiones de los alumnos, llevar un diario anecdótico si se pudiera, en esas condiciones, valorar las habilidades de los alumnos para ver si van reconociendo un conflicto que les permita tener un crecimiento personal, que puede ser a través de una autoevaluación. Esta es evaluación formativa. Los instrumentos que se usan o las propuestas de instrumentos se las vamos a dar en el proyecto ya cuando se entregue, ahí por ahí en un apartado que es medios de... Se me va el nombre de ahí. Es un apartado donde les ponemos esquemas, medios, páginas, ligas, etc. ¿Medios? Va a estar en verdades. Ok, muy bien. En la fase número 4, que es organicemos la experiencia, maestro Jorge. Sí, aquí es muy importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y sobre todo, ¿verdad? Saber cuándo lo vamos a hacer y qué con qué lo vamos a hacer. Es decir, estamos viendo productos, definición de objetivos, acuerdos y compromisos, responsabilidades. Ya se empieza a delegar todo esto entre el mismo equipo de trabajo de los alumnos, ¿verdad? Ver los productos, ver las fuentes de información. Todo ello me empieza a llevar a inferir lo siguiente. Miren, en geografía, nosotros vamos de lo micro a lo macro, ¿sí? Entonces, si vamos a ver las causas, ¿verdad?, que nos dan los conflictos territoriales, sería en México principalmente. Y luego nos iríamos, ¿qué causas se dan a nivel mundial? ¿Verdad? Ahora nos iríamos a las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos dan los conflictos territoriales en México, primeramente? Y después, ¿qué consecuencias
se dan en los conflictos territoriales a nivel mundial. Y aquí cabe destacar una quinta y sexta pregunta, ¿verdad? Que nos dice políticas institucionales establecidas para la solución de dichas problemáticas en México y en el mundo, ¿verdad? Y esas políticas nos empiezan a estudiar los alumnos y a inferir sus propias ideas. Tendríamos que ver, ¿verdad? La planeación en un planisferio de México tendríamos que ubicar, repito, volvemos a lo mismo, tiene que aplicar esos contenidos, esos conocimientos del alumno en lo procedimental, es decir, empieza a ubicar en un mapa de México, en un globo terráqueo, en donde se suscitan estos problemas. Y sobre todo, mencionar, ¿sí?, las consecuencias económicas, sociales, ambientales y políticas que se dan y que se derivan de esos conflictos territoriales. Teníamos, pues, yo le hacía una pregunta a los compañeros antes de esto. O sea, tengo una analogía que establecía de una lectura, ¿verdad? Y de algunos dos documentos. Me voy a permitir, con el permiso de los compañeros, decirla en forma breve, porque decía un compañero, dice, yo creo que eso va al final. Eso no va al final, dice, porque ahí se dan las conclusiones y las dudas que surgen. Y el otro compañero me decía, no, al principio tienes que decirlo, pero no. Yo creo que aquí, cuando ya llevamos 4 fases comentadas, tendríamos que, creo que cabe esta analogía. Tenemos 3 documentos: el propósito de la educación secundaria, ¿sí?, los contenidos de los planes y programas de estudio, y un libro que está en los ECAM y que todavía lo consigue uno en las librerías, que se llama La educación encierra un tesoro, donde enmarcan los 4 pilares de la educación. Bien, cuando hablamos del propósito, sabemos que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores, ¿verdad? Es decir, me voy el cómo, ¿sí?, que es el conocimiento, el qué, conocimiento, el cómo, la habilidad, y el ser, los valores. Aquí, en los contenidos, sería lo conceptual, procedimental y actitudinal, ¿verdad? En lo conceptual son los conocimientos, los conceptos, los hechos, los principios, que entra aquí mucho la historia, es lo que nos brinda, ¿sí?, su tiempo, su temporalidad en la historia. Me da los hechos, los principios, las reglas, los conocimientos. Y si yo me traslado a las habilidades, ya me traslado al espacio geográfico, es decir, las técnicas, dinámicas, estrategias y metodología, ¿verdad?, aplicable aquí en geografía. Y me voy a la formación ética, en donde se trata de fomentar ciertas actitudes y valores. Si estoy hablando de conflictos, de guerras, de cultura de paz, entonces estoy hablando de fomentar el amor, la paz, la justicia, la libertad, la empatía y la solidaridad. Estos valores no se aprenden escribiendo los conceptos, se aprenden, ¿verdad?, infiriendo con reflexiones, analizando este tipo de problemáticas. Y para cerrar aquí, los 4 pilares nos dicen aprender a conocer, es decir, a los conocimientos, a lo conceptual, aprender a conocer. Y luego es aprender a hacer, sería las habilidades, ¿sí?, lo procedimental, y el a hacer. Y el ser sería las actitudes y los valores, ¿verdad?, lo valorar, y sobre todo el aprender a hacer. Pero decíamos que eran 4. Entonces nos decía el autor o el compilador, que es Jacques Delors, nos dice que de qué sirve
conocer, saber y hacer, ¿sí? Si no sabemos convivir en el espacio geográfico. Eso es la falla que nos hemos presentado más en las últimas décadas. No sabemos convivir en este contexto social en que estamos inmersos. Muy bien, Adelante, maestro, muchas gracias. En el caso de historia, en esta fase, nosotros le damos un poco de espacio a la forma en que el grupo va a definir en dónde va a buscar información. Es decir, es el momento en que ellos seleccionan algunos textos, algunos videos, algunas entrevistas, una serie de documentos que les van a servir para ir definiendo esta problemática. Recuerden que el planteamiento inicial solo es el inicio de lo que el grupo puede proponer más adelante o puede modificar más adelante. Se supone o suponemos que el profesor va a guiar de tal manera que los PDA que seleccionó para ese proyecto, el contenido que desprende esos PDA, pues va a ir guiando esa discusión hacia esa situación de los PDA. Sin embargo, el estudiante pueden tomar ellos ciertas decisiones en cuanto a cómo abordar la problemática. En ese sentido, tenemos la biblioteca del aula, la de la escuela, los libros de texto de la colección para primer grado. Tenemos una serie de documentos que ya podemos contar con ellos para que el estudiante, empiece a identificar los aspectos que va a incluir en el protocolo que va a presentar a través de la infografía o a través de otra forma al final del proyecto. Es decir, ya puede empezar a trabajar inclusive con aquellas situaciones que le permitan localizar en mapas. Recuerden que en historia trabajamos en la noción básica de la ubicación temporal y la ubicación espacial, además de la causa, la consecuencia y de los cambios y las permanencias, que son nociones básicas del programa 2022. Entonces, pueden reunir inclusive, después de esos mapas, información que les permita ya ir incluyéndola en esa infografía, con la intención de que al final de esta etapa hagan un ejercicio de evaluación grupal donde después de escribir sus conclusiones, después de registrar lo que van avanzando en sus libretas, ellos tengan la manera de ir poniendo un sí o un no en alguna actividad de evaluación para que valoren lo que van a necesitar y están necesitando para ese proyecto. Adelante, doctor. Bueno, miren, en esta fase 4, que es organizando la experiencia, rápidamente les comento que por ahí en un apartado del proyecto que les va a llegar hay unos materiales de apoyo. Todos los esquemas de los que les estoy hablando y los apoyos que necesita cada fase van a estar ahí. Nomás los voy a mencionar y les voy a decir que están ahí. Voy a tratar lo voy a hacer bien rápida la presentación de esto porque ya tienen ustedes en la lámina algunas preguntas que vamos a hacer. En esta fase, que es donde para mí empieza el verdadero trabajo, porque presentar, recolectar y formular el problema se va en pocas horas clase. Aquí empieza realmente el problema del proyecto. Hay que dejarle la libertad al alumno orientado por ustedes para hacer una ruta de trabajo. Una ruta de trabajo para el proceso de indagación. Es decir, aquí nada más se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación. En esta ruta de trabajo se contempla el objetivo, los acuerdos, los medios, es decir, se va a hacer entrevistas, observaciones, donde se va a investigar revistas, videos, los libros de texto, que por cierto en los libros de texto hay bastante material para trabajar la convivencia sin discriminación, el racismo, etcétera. Por ahí hay las páginas, ahí están más adelante en su proyecto. Lo que quiero dejar en claro que en esta fase tiene dos vertientes. Vamos a empezar a construir el conocimiento para comprender y resignificar la problemática que nos planteamos en la fase 3. O bien, vamos a construir conocimiento para transformar el problema que ya hemos identificado en esa fase 3. Es decir, todo esto que vamos a hacer es para argumentar una posible solución al problema detectado. ¿Qué va aquí? Rápidamente
Bueno, ahí tienen ustedes las preguntas. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué podemos aportar a la comunidad? ¿Qué haremos? ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Son preguntas que en la elaboración, en los materiales de apoyo que van junto con su proyecto, ya cuando lo tengan en sus manos por completo, habrá esquemas para hacer estas preguntas o hacerlas así. Creo que es importante que en esta fase los alumnos a grosso modo determinen junto con ustedes que es importante ver qué es el conflicto, los tipos de conflicto, en verdad, qué es la paz, qué es la cultura de paz, qué es la no violencia y estrategias para vivir en comunidad de manera pacífica. Ustedes agregan una serie de elementos que se van a convertir en la siguiente fase en actividades. Adelante. Muy bien, maestro Jorge, en la fase 5 de Vivamos la Experiencia, ¿qué propone geografía? Sí, aquí sugerimos aplicar una estrategia de un cuadro CQA, en donde los alumnos van a registrar lo que aprendieron con sus actividades que realizaron a esas alturas, lo que saben y lo que desean aprender, es decir, sus inquietudes, sus curiosidades, qué es lo que quieren aprender sobre esto. Aquí se sugiere también hacer un portafolio en donde se fije el propósito, donde lo elaboran los alumnos y repito, este portafolio iría a la infografía nuevamente, donde se está registrando las conclusiones ya de los alumnos. Gustavo. Muy bien. En el caso de historia, nosotros proponemos que una vez que ya seleccionamos aquellos materiales que nos van a dar información suficiente para que el estudiante tenga de dónde buscar, dónde encontrar, en qué apoyarse para ir elaborando sus propias conclusiones, inclusive para cimentar el problema que ya seleccionaron, bueno, pues podemos guiar la indagación con una serie de preguntas que ustedes mismos propongan junto con el grupo. Pueden comentar en ese momento qué actividades fueron o están siendo las principales del proyecto. Pueden introducir el uso de mapas para localizar comunidades indígenas, afromexicanas, de hoy y de la antigüedad, con la intención de que ejerciten también esa localización geográfica. Recuerden que en este campo formativo es importante fomentar, les comentaba, las nociones básicas: tiempo, espacio, causa, consecuencia y cambios y permanencias, o cambio y permanencia en este caso. Ya que consultaron las fuentes que ellos mismos seleccionaron, la idea es que a través de organizadores gráficos, a través de algunas situaciones que ellos decidan cómo organizar esa información, si pueden ser tablas, mapas mentales, si pueden ser esquemas, ellos decidirán de qué manera organizarla, con la intención de que luego empiecen a comentar situaciones que les permitan evitar esas situaciones de acoso, de rechazo, de reclamo, de racismo, de discriminación, de todo aquello que interfiere con la problemática seleccionada. Y obviamente, una vez que organizan esa información, pues ya tendremos manera de ir seleccionando aquellas evidencias que me van a servir para ir engrosando ese portafolio de actividades que me permitan emitir algún juicio de valor para luego ofrecer una calificación. Recuerden que estamos en ese proceso en el que el estudiante todavía busca un número, una calificación, y que a través de una serie de evidencias podemos emitirla. Y entre más evidencias tengamos relacionadas con las actividades propias de la problemática y del proyecto, pues más elementos tendremos para emitir esos juicios de valor. Adelante, doctor. Sí, en formación cívica y ética, estimados colegas, esta fase de Vivamos la Experiencia ya es guiar a los alumnos a las indagaciones específicas de corte documental, vivencial, que nos van a ir aportando los elementos para ir comprendiendo el problema. Es decir, en otras palabras, lo que en la fase anterior quiero organizar, ahorita voy ahora sí, a hacer la investigación. Yo dejo que mis alumnos propongan temas, así quedan,
no son el total de temas, ni son todos los que ellos van a proponer. Vamos a hacer pequeños ajustes a través de este proyecto. En la fase 5, ahora sí vamos a determinar ya con actividades muy precisas que los alumnos vayan haciendo esas investigaciones de corto documentales positivas o que se discutan en grupo, los conocimientos más relevantes, los saberes comunitarios que van a ir apareciendo, una serie de habilidades y actitudes para el aprendizaje grupal. En el caso de nosotros aquí tienen cuatro actividades, fíjense, ¿de dónde las desprendimos? La primera actividad, los alumnos van a ver todo lo que es la cultura de paz o van a entrar apenas a empezar a investigar la cultura de paz más precisa. No tiene que ser todo textual, ni que vaya al libro y consulte la definición, no. Miren, aquí usamos una canción muy recomendada y utilizada por nuestro gran amigo Ángel Zárate en nuestras reuniones, que es Que canten los niños, de José Luis Perales. Si vieran qué bonita canción. No nada más lleva a una definición, toca el corazón, toca el alma, toca sentimientos con esta canción. ¿Qué aparece en esta canción? Bueno, pues la esperanza, la solidaridad, los agentes de cambio que son los niños, cómo hacer un mundo mejor sin violencia, etc. En la siguiente actividad se ve la paz, la no violencia, la resolución de conflictos, la violencia, la discriminación y el racismo de castas, que es investigar a Gandhi. Una biografía de Mahatma Gandhi nos lleva a entender todos estos elementos que les acabo de mencionar. Él los vivió en carne propia y en una biografía bien estructurada, dada a conocer al grupo a través de exposiciones, trabajo en equipo. Todas esas actividades, como ustedes ven, son adecuadas para que los alumnos se motiven, no nada más estar consultando. En la parte de organizar, hacemos una lista de actividades generales. Ya en la parte de vivir la experiencia, nos toca a nosotros, a ustedes, diseñar este tipo de actividades desprendidas de los contenidos que teníamos que investigar desde que nos organizamos. En la actividad que sigue, nos habla de la cultura de paz. Si ponemos a redactar 5 mensajes a los alumnos donde se promueva la paz y difundirlos en la escuela, pues tendrán que consultar otra vez qué es la cultura de paz, qué elementos lleva. O sea, los vamos a ir metiendo en los contenidos con actividades propias de su edad. En la siguiente actividad, fíjense bien, vamos a conocer las organizaciones de México que luchan y están aquí presentes a favor de la paz. Ahí tienen ustedes un cuadro muy sencillo de cómo organizar las organizaciones y sus principales propuestas y objetivos. Como ven, esta actividad no está desconectada de la anterior. Esta actividad ya es el aterrizaje en actividades para que los alumnos, todos aquellos contenidos que querían investigar, los hagan de manera dinámica, con diferentes actividades para eclécticos, kinestésicos, auditivos. Es un bagaje de actividades como las hacíamos antes. Adelante. Muy bien, en la parte final ya del proyecto, los resultados y análisis, ¿qué propone Geografía, maestro Jorge? Sí, una puesta en común, es decir, una socialización en donde a través del desarrollo de estas fases, el alumno en su libreta de notas escribió sus observaciones, sus opiniones y sus experiencias. Las va a enunciar, bueno, en 4 fases, vamos a decir ese término, fases para integrar esos resultados. Unas reflexiones obtenidas. ¿Qué reflexionó? ¿Verdad? ¿Qué conclusiones llegó? Y sobre todo, ¿verdad?, ¿cuáles son sus propuestas de solución? Todo esto tendría que difundirse, ¿verdad?, a nivel aula, escuela, comunidad, municipio, ¿verdad?, México y el mundo entero.
Es decir, tendría que difundirlo a gran escala, todo lo que ellos llegaron a esa conclusión, con sus propuestas de solución. Es todo de nuestra parte. Muy bien, en el caso de historia, como bien saben, en la parte final ya de esta situación del proyecto, pues obviamente hay que darle al estudiante oportunidad de reflexionar sobre aquellas actividades que quedaron inconclusas, sobre aquellas que faltó alguna, sobre aquellas situaciones en las que el estudiante tendrá que pensar en lo realizado para futuros proyectos. También tendrán que ponerse de acuerdo para cómo van a difundir ese plan de acción. Primero, terminarlo obviamente y bueno, qué es lo que proponen ellos para evitar situaciones como las que se plantean en la problemática y acordar si va a ser con la infografía, si va a ser con un cartel, si va a ser con algún medio de difusión, que bien comenta ya el maestro Jorge en geografía, para que el estudiante se prepare para una exposición, ya sea individual o ya sea por grupo, de tal manera que valoren a lo largo de todo ese proceso los avances, sus hallazgos, sus reflexiones, sus aprendizajes durante todo el proyecto, inclusive todo ese proceso que se fue dando para que ellos llegaran a acuerdos propios del equipo, del grupo, inclusive para presentar los resultados de este proyecto. Y también se trata de que invitemos a la comunidad, de que tengamos oportunidad de que en la Feria del Conocimiento, si no es que hay otro espacio programado por la escuela, los estudiantes permitan el espacio para que lleguen a la escuela sus papás o gente de la propia comunidad para observar esas exposiciones de todos esos proyectos que se van dando, sobre todo de las evidencias integradoras. Recuerden que aunque cada disciplina puede establecer evidencias parciales en cada fase y evaluarlas de alguna manera, la evidencia integradora es para las 3 disciplinas. No tiene que hacer una por disciplina, es decir, el plan de acción se elabora con la relación de contenidos, de PDAs y de datos de las 3 disciplinas. No tendrá que trabajar en una de manera particular. Ya tendrá que particularizar en cada fase la evidencia que va a ir desarrollando por fase. Pero el plan de acción lo elabora para las 3 disciplinas. Así que entre maestros tendremos que ponernos de acuerdo para ver la manera en que esa evidencia se va a valorar a lo largo del proyecto, en su terminación, y cómo se va a ejemplificar la lista de cotejo, la rúbrica, la tabla, la escala estimativa, aquello que ustedes decidan considerar para esta evaluación. Y obviamente a lo largo del proyecto y durante esta fase final, pues proponer autoevaluaciones, coevaluaciones, donde el estudiante a través de instrumentos distintos valore a sus compañeros y se valore a sí mismo, que es parte de la realimentación que debemos proponer como parte de la evaluación formativa, para que se desprendan de ahí comentarios en relación a lo que podemos mejorar, a lo que hicimos bien y debemos seguir haciéndolo, ¿verdad? Doctor, adelante. Sí, gracias, Emilio. Miren, ponla toda, anda, todo lo que tenga la lámina, es todo, bueno, lo regresamos. Miren, analicen la lámina, en todas las anteriores, en 2 o 3 ya no toqué la evaluación formativa por espacio y tiempo que estamos nosotros aquí poniéndonos en nuestra exposición. Ahí tienen 3 actividades y una evaluación formativa. Yo les voy a comentar que en este campo, las disciplinas, quedamos que una evidencia integradora pudiera ser elaborar un protocolo, al menos en formación cívica y ética. Nuestra evidencia sería elaborar un protocolo para prevenir los conflictos de la escuela. Se las dejo hasta el último a propósito, porque desde que yo empiezo el proyecto, les puedo decir a los alumnos, miren, vamos a elaborar un proyecto sobre la violencia, en contra de la violencia, la discriminación, en un marco de una cultura de paz, y vamos a elaborar un trabajo final que va a ser un protocolo
para prevenir los conflictos en el salón, en la escuela, donde los alumnos determinaron su problema. Se la puede decir desde el principio, porque todas las otras actividades el alumno va a ir tomando nota o le podemos decir, mira, esto te sirve para el protocolo, esto te sirve para el protocolo, este cuadro sinóptico te sirve para tu protocolo. Y entonces el alumno al final no tiene que hacer un trabajo completo, sino que lo va a ir haciendo durante todo el proyecto, su protocolo lo va a ir armando. Esta evidencia, le llamamos evidencia integradora, es elaborar un protocolo para prevenir esos conflictos. Rápidamente le doy paso a las 3 actividades que proponemos para estos resultados de difusión. La idea principal es que en esta fase los alumnos compartan sus hallazgos, sus conclusiones, sus propuestas. Tienen que compartirlos para promover una cultura de paz que va a quedar plasmada en ese protocolo para disminuir los conflictos en la escuela. Se deberá acordar en la segunda actividad la fecha, hora, la forma de presentar el trabajo, el resultado final, y esto dependerá de la escuela, de sus directivos, de los padres de familia, de los alumnos, de lo que ustedes quieran. ¿Dónde se va a presentar? ¿Cuándo se va a presentar? Ustedes lo van a ir determinando según los espacios que se presenten en la comunidad escolar. Podemos invitar a los padres de familia si quieren, también se pueden invitar. Sí, claro, todo esto lleva un protocolo al interior de la escuela. En la número 3 que tienen ustedes ahí, los estudiantes identificarán las áreas de mejora, las áreas de mejora todavía que quedaron pendientes en este proyecto, porque al terminar el proyecto no se termina de resolver tal vez el problema en su totalidad, y entonces quedan otras áreas pendientes que pueden conformar otro proyecto posterior, o otras actividades de aprendizaje posteriores, o otras acciones adicionales que se tienen que hacer para continuar promoviendo de manera permanente una convivencia sana. Yo aquí terminaría en el protocolo, pero igual quedan acciones como dónde se va a mandar, quién lo va a leer, dónde se va a exponer, quién lo va a seguir, o nomás lo vamos a hacer y lo vamos a guardar. Por ejemplo, el protocolo. Entonces, es muy importante que los alumnos identifiquen esas áreas de mejora que todavía se nos escaparon en el proyecto. Ya la evaluación formativa, ustedes ahí la tienen. Espero que la puedan leer en sus celulares o en la computadora donde están. En términos generales, hay que valorar los logros alcanzados, la participación del alumno, la calidad de las propuestas presentadas, y realizar un seguimiento y monitorear todo el proceso desde que inicia hasta el fin, hasta que se elabora la evidencia integradora. De mi parte, pues, muchas gracias por su atención. Adelante, maestro. Maestras y maestros, en la parte final de esta asesoría queremos hacer algunas consideraciones importantes. En primer lugar, queremos felicitarlos a todos ustedes por su alto grado de responsabilidad al conectarse a esta asesoría. También queremos decirles que tanto ustedes como nosotros formamos un solo equipo, en donde nuestro propósito principal al coadyuvar con ustedes es que nuestros alumnos en las escuelas siempre estén aprendiendo. Esa es una tarea importante que compartimos con ustedes. Lógicamente, si agregamos que nuestros alumnos en las escuelas sean felices, pues es un gran logro el que estamos nosotros alcanzando. Que aprendan nuestros alumnos y que sean felices en nuestras escuelas es factor importante y lo compartimos esta responsabilidad junto con ustedes. El día de hoy, esta asesoría que preparamos para todos ustedes es producto de un trabajo colegial, de un trabajo colaborativo en donde 11 compañeros del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades hizo esta tarea de una manera especial porque sabíamos a quién estábamos nosotros dirigiéndonos. Eran maestros
y maestras totalmente responsables del cumplimiento de sus tareas como docentes. Coadyuvar con ustedes en su planeación para nosotros es una tarea fundamental. Yo quiero decirles, maestras y maestros, que el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades lo integramos 11 compañeros, distribuidos en 3 disciplinas. En geografía, el maestro Alberto Solís Villanueva, el maestro José de Jesús Reséndez Briones, y de geografía, nuestro compañero que hoy tocó que ustedes lo escucharan, exponer la parte del proyecto que le correspondía al maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallanes. En historia, el maestro Eufemio Porras Cortés, el maestro J. Ismael Martínez Ábalos, el doctor Ricardo Antonio Fuentes Cavazos y el compañero que el día de hoy le tocó participar también, hacer la exposición de este proyecto, al maestro Emilio Chapa de la Fuente. Y en formación cívica y ética, el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal, el maestro Juan Pedro Garza Garza, a quien el día de hoy le tocó participar por parte de la disciplina de formación cívica y ética, el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, y un servidor, profesor Ángel Zárate Rojas. A todos y a cada uno de ustedes queremos agradecerles su asistencia. Esperamos haber sido de utilidad para su trabajo docente y recuerden que siempre estamos a disposición de ustedes. Ya está apareciendo allí en su pantalla 3 opciones, maestras y maestros, que ustedes van a tener para que registren y para que evalúen nuestra participación. Escanear el código QR como opción 1, buscar en el chat el enlace o teclear en su navegador esta liga que ahí aparece para que ustedes se registren y llenen la encuesta que allí tenemos. Esa encuesta para nosotros es muy importante porque nos realimenta siempre en nuestra función que tenemos para servir de todo corazón a todos y a cada uno de ustedes. Siempre a su disposición y siempre atentos a sus necesidades. Recuerden ustedes que esta asesoría del día de hoy, por la tarde, estará ya en video y en la presentación de PowerPoint en Facebook a través de nuestra página de Redais. Y alguna otra observación que es muy importante, maestro Miguel, les cedo la palabra. Gracias, maestro Ángel. Nada más para recordarles que en el chat de la reunión de hoy aparece el drive de donde pueden descargar la presentación del día y donde podrán descargar más adelante los materiales propios de este proyecto. Entonces, de cualquier manera, en unos instantes más, en las páginas de Redais que ustedes ya conocen, tanto en Redais Formación Cívica, en Redais Historia, Redais Geografía, estará también la presentación y también estará el proyecto de cada uno de los grados. De ahí lo van a poder descargar para que lo usen como una sugerencia en caso de que les sea útil y redituable para sus trabajos áulicos. Nos despedimos, maestro Jorge. Muy amables por sus atenciones y estamos a sus órdenes. Doctor Pedro. Muchas gracias a todos por su paciencia. Ojalá el trabajo y la propuesta que hacemos les sea de utilidad. Tal vez no de momento, pero la estructura es para todos sus proyectos donde trabaje la metodología del ABP. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, maestros, maestras. Gusto saludarlos.